La Estatua de la Libertad no es simplemente una estatua. Es más bien una campaña envuelta en ideales, una idea política plasmada en metal, donde cada detalle es a la vez inspirador y cuestionable. Comienza con una pregunta paradójica. ¿Cómo puede un símbolo hablar a millones a través de su propio silencio? Tras la Guerra Civil, Estados Unidos se erigía como un cuerpo herido, mientras que Europa seguía siendo un tablero de ajedrez de poder perpetuamente inestable. Y de ahí nació la idea, no un regalo para admirar, sino una declaración colosal: la libertad no es algo que se regala, sino algo que se construye, y algo que siempre puede derrumbarse. Pero esa idea necesitaba un artista, y sobre todo, alguien que no temiera a la escala. En París, un escultor recibió lo que parecía una petición absurda. Era Frédéric Auguste Bartholdi, ambicioso, obstinado y obsesionado con las estructuras colosales. Comprendió de inmediato que para que la estatua se convirtiera en un ícono, no podía ser pequeña. Tenía que ser enorme, imponente, y hacer que la gente sintiera que era imposible que existiera. Al ver la isla a la entrada del puerto de Nueva York, supo que ese era el lugar, porque cualquiera que llegara por mar la vería primero antes que la ciudad. Esa decisión lo cambió todo, porque colocarla en la entrada significaba no solo construir una estatua, sino crear un mensaje de bienvenida y a la vez un recordatorio. Aquí los valores importan. Pero pocos imaginaban que esta estatua no era un bloque sólido de piedra, sino una estructura metálica que rodeaba un armazón. La gran pregunta era, ¿cómo construir una estatua de decenas de metros de altura que pudiera resistir el viento, la temperatura, las inclemencias del tiempo y mantenerse firme durante generaciones? La solución fue el cobre ligero, fácil de moldear y con una pátina verde que se autoprotege con el tiempo. Pero el cobre no bastaba, se necesitaba una estructura interna. Y aquí entra en escena un nombre poco mencionado, Gustave Eiffel, quien dirigió el diseño y la construcción de la Torre Eiffel. Él y su equipo diseñaron el interior como una torre, una sólida estructura central y un sistema de soporte flexible. La estatua debía poder moverse ligeramente para evitar que el viento y la dilatación térmica la rompieran. El cobre no se elaboró con láminas gruesas, sino con láminas delgadas moldeadas mediante la técnica del repujado, martillando y doblando, para crear cada detalle: el rostro, los pliegues de la ropa, el cabello, las manos. El trabajo fue lento, meticuloso y casi obsesivo. Mientras tanto, Bartholdi montaba, desmontaba e inspeccionaba constantemente cada pieza. No solo era un artista, sino también un jefe de obra.
Pero surgió la gran pregunta, ¿quién pagaría? El acuerdo inicial era sencillo, Francia construiría la estatua y Estados Unidos el pedestal. Pero la realidad era que el costo era elevado, y si bien a la gente le gustaba oír hablar de libertad, pagarla era otra cuestión. En Francia se organizaron campañas de recaudación de fondos, loterías y donaciones. Poco a poco se fue reuniendo el dinero. Pero en Estados Unidos la construcción del pedestal se estancó. El proyecto corría el riesgo de fracasar. En ese momento ocurrió algo muy moderno. El periodista Joseph Pulitzer utilizó su periódico para apelar al público, no solo a los ricos, sino a todos. El mensaje era claro: si quieres este símbolo, demuéstralo. Y funcionó. Miles de pequeñas donaciones llegaron a raudales. La construcción del pedestal continuó. La estatua ya no era solo un regalo, sino el resultado de la participación colectiva. En París, la estatua se ensambló por completo para su prueba. Entonces surgió el gran problema: ¿cómo llevarla a Estados Unidos? La solución fue desmontarla. La estatua se dividió en cientos de piezas, se numeraron, se embalaron en cajas y se enviaron por barco. Surgió una interesante paradoja: el símbolo de la libertad cruzó el océano en cajas selladas. El barco se topó con una tormenta y si se hundía, no solo se perdería la carga, sino también el símbolo, antes incluso de tener la oportunidad de sobrevivir. Finalmente las cajas llegaron a la costa. La isla Bedloe, ahora Isla de la Libertad, se convirtió en una zona de construcción. El pedestal diseñado por el arquitecto Richard Morris Hunt estaba casi terminado. Comenzó el ensamblaje. Los obreros erigieron la estructura colocando cada placa de cobre, encajando cada pieza con precisión como un gigantesco rompecabezas. En 1886 la estatua se terminó y se inauguró. A partir de entonces, dejó de ser un proyecto para convertirse en un símbolo permanente en la mente de la gente. Pero también es un símbolo de contradicción. La libertad que representa es un ideal, no una realidad perfecta. Durante ese mismo periodo, la sociedad aún sufría injusticias, discriminación y muchos derechos incumplidos. Por lo tanto, la estatua no demuestra que las cosas fueran bien, sino que promete que deberían mejorar. Desde finales del siglo XIX hasta principios del 20 millones de personas cruzaron el Atlántico hacia América. Para muchos la primera imagen que vieron fue esta estatua.
En ese momento ya no era solo. Una vez terminada en Francia, se desmonta en numerosas partes. Las piezas se embalan y se transportan a través del Atlántico. Una estructura colosal, pero tuvo que desmontarse para poder conservarla y trasladarla. En la ciudad de Nueva York, la estatua fue reensamblada. El proceso comenzó con la estructura metálica. Luego cada placa de cobre se colocó con absoluta precisión. Esto no fue solo un ensamblaje, fue un complejo problema de ingeniería. Sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser sencillo. El proyecto sufrió graves problemas de financiación. La construcción del pedestal en particular requirió recaudación de fondos. '66. Esto demuestra que no fue un proyecto fácil. La Estatua de la Libertad es un regalo de Francia a Estados Unidos, pero tras ella se esconde un mensaje político sobre la libertad y la democracia. Hoy sigue ahí, familiar pero nunca simple. Y la pregunta persiste. ¿Se ha materializado realmente la libertad que representa? Debe construirse por etapas y si la construcción se detiene, se derrumbará. Quizás por eso la imagen de la mujer con la antorcha sigue siendo tan poderosa hoy en día, no porque prometa un mundo perfecto, sino porque nos recuerda que un mundo mejor es siempre una búsqueda constante.